días a todos. En nombre de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, IDEC, agradecemos que estén aquí acompañándonos en la mañana de hoy. Tenemos un grupo bien reducido presencial aquí para cumplir con los protocolos de salud en representación de los distintos sectores que conforman la IDEC. Y además, a su vez, estamos transmitiendo en vivo tanto por Zoom como YouTube, el canal de IDEC RD, que nos están acompañando en transmisión directa y agradecemos su tiempo también. Agradecemos mucho a los miembros de la prensa que también nos acompañan en la mañana de hoy. Vamos a solicitarles poder mantener el distanciamiento todos para cumplir con los protocolos de salud que se nos habían indicado. Saludamos a quienes encabezan nuestra mesa de honor por los distintos sectores que conforman la IDEC. Doctor Roberto Fulcar, Ministro de Educación de la República Dominicana. Bienvenido. Señora Alexandria Valerio, representante residente del Banco Mundial en República Dominicana, quien representa a los organismos internacionales que también apoyan a IDEC. El hermano Pedro Acevedo, coordinador del Foro Socioeducativo, quien a su vez representa 14 instituciones de la sociedad civil que trabajan en el sector de educación. Y el señor Radames Mejía, especialista académico, representante de IDEC, y quien tendrá el honor de darnos el informe, presentarnos el informe en la mañana de hoy. Saludamos también la presencia en este lugar, en este espacio, de la señora María Luisa Benítez Donoso, primera secretaria de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana. Gracias por acompañarnos. A Catalina Andújar, directora de la OEI en la República Dominicana. Gracias por acompañarnos, Catalina. Tenemos aquí con nosotros también a la señora Yulisa Hernández, viceministra de Planificación del Ministerio de Educación. Gracias, Yulisa. La viceministra Ligia Pérez, viceministra técnica pedagógica del MINER, quien desde la virtualidad en el Zoom está con nosotros conectada en este momento. Agradecemos la presencia también del señor Rafael Toribio, director del Consejo Económico y Social del CES. El señor Antonio Caparrós, director de Inicia Educación. La señora Sol Disla, directora de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE. La señora Inés Aispun, directora del Diario Libre. Y con ellas extiendo el saludo a todos los demás miembros y representantes de las organizaciones que aquí se encuentran y que nos acompañan desde sus oficinas u hogares en este momento en transmisión directa. Muchos de ustedes son amigos de IDEC desde su nacimiento. IDEC nació en el 2012 y se dice rápido, y realmente hoy vamos a presentar el informe 14º. Así que aquel bebé que muchos amigos de IDEC vieron nacer hace unos cuantos años atrás, hoy presenta su 14º informe, que se presenta de manera ininterrumpida, siempre en seguimiento y monitoreo de la política educativa preuniversitaria. Hemos organizado una agenda de acuerdo a la tradición de IDEC, buscando siempre promover el debate, la participación y el análisis de los distintos sectores y actores del proceso educativo, elaborando propuestas para emitir recomendaciones encaminadas a mejorar el acceso, la inclusión y la calidad educativa. Será una presentación ajustada a esta nueva modalidad que nos ha tocado enfrentar juntos. Iniciaremos con la presentación del informe y al finalizar contaremos con unas breves intervenciones antes de dar el cierre por los distintos sectores que representan a la IDEC. Informamos a todos que pueden descargar el informe en su versión digital directamente desde la página de IDEC y también escaneando el código QR que está colocado en distintas pantallas y se está pasando también en la presentación. Si ya hemos tomado pues la foto del lugar, digamos que podemos hacer pasar a los miembros de la mesa de honor a las sillas de delante y así vamos a dar inicio a la presentación formal de este evento. Muchas gracias.
Bueno, primeramente me voy a tomar unos minutitos breves para, vamos a decir, refrescar a aquellos que ya nos conocen y dar a conocer un poquito sobre la iniciativa a aquellos que por primera vez nos acompañan. La iniciativa, como mencionamos hace un momentito, nació en el año 2012 como seguimiento a lo que fue el compromiso social y político por la educación y la designación del 4% del PIB para el sector educativo, como un espacio plural y consultivo que se puso en marcha, en el que participan gobierno, sociedad civil, sector privado, organismos internacionales y expertos en el sector educativo. Para mencionarle algunas de las instituciones que forman parte de IDEC, en representación de la sociedad civil, por el Foro Socioeducativo, a su vez representa la Misión Educativa Lasallista, el Centro Cultural Poveda, la Pucamaima, el CIET Humano, el Instituto Superior Pedro Poveda, INTEC, UNIBE, EDUCA, Plan International, World Vision, Flaxo, Fe y Alegría, Fundación Sur Futuro, UNAPEC, Fundación Inicia Educación. Por los organismos internacionales apoyan a IDEC, la Unión Europea, UNICEF, el Banco Mundial, la Agencia Española de Cooperación AECID, USAID, la OEI, el BID, la Agencia Francesa de Desarrollo. Por el sector privado, EDUCA, ANGE, Inicia Educación. Y por el sector gubernamental, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID, y el Ministerio de la Presidencia, y expertos invitados, que siempre son algunos especialistas del sector educativo que invitamos a formar parte del comité rector. La metodología que implementa IDEC, yo estaba pasando sin darme cuenta, parece. Sí. Bueno, la metodología que ha implementado IDEC ha facilitado y apoyado técnicamente procesos consultivos y la formulación de planes del Ministerio de Educación, así como otros espacios, enriqueciendo y validando de forma participativa y plural. El IDEC mantiene además actualizado un observatorio con noticias diarias, informaciones, estudios y seguimiento a los indicadores educativos alineados con todos los planes y compromisos nacionales e internacionales. De manera consistente y continua, ha seguido este monitoreo y seguimiento a la política educativa y semestralmente hace entrega de sus informes. Como les comentaba, en el día de hoy presentamos el informe número 14. Procuramos además aportar a través del diálogo plural y reflexivo al análisis de temas relevantes con miradas propositivas. Desde el año pasado, además, hemos realizado una serie de eventos denominados Tertulias IDEC que apoyan las distintas discusiones y reflexiones actuales. Aquí, por ejemplo, estas son las presentaciones del año 2012. Hoy tenemos un público, como sabrán, mucho más reducido. Normalmente tenemos representación de más de 85 personas presencial en distintos escenarios académicos, en distintas universidades, vamos rotando normalmente, y cada 6 meses se dan cita unos 400 actores, representantes de más de 85 instituciones que dan seguimiento a la política educativa preuniversitaria. El día de hoy agradecemos entonces a aquellos que pueden hacerlo de forma virtual y que podemos entrar a sus hogares o a sus oficinas gracias a la tecnología en este momento. También estas son las tertulias que el año pasado estuvimos realizando como un aporte al análisis en medio de la pandemia. Tuvimos acompañamiento de expertos internacionales y también experiencias locales que nos fueron contando cómo iban viviendo la experiencia de la pandemia. Hoy en día, el informe que presentamos es un informe con un instrumento riquísimo técnicamente, con recopilación de datos, con una bibliografía y unas referencias de estudios, noticias y seguimiento a los indicadores, donde ustedes van a poder encontrar un montón de información que en el día de hoy vamos a hacerlo a manera de resumen, dadas las circunstancias y porque será como un abreboca para que ustedes luego puedan ir buscando por cada una de las metas.
da seguimiento al Plan Estratégico 2017-2020. En este momento puntualmente serían los indicadores hasta el año 2020 y dado la situación de la pandemia, el mismo incluye todo un capítulo inicial dedicado al COVID-19. En nuestro portal también puede encontrar todos los informes desde el año 2012 y es toda una recogida y una recopilación de la historia desde ese momento que en términos de seguimiento y monitoreo, tanto a las noticias, a los estudios como a los indicadores también. Cuando se escribe el borrador del informe, el mismo pasa por todas las dependencias y directores responsables del Ministerio de Educación, quienes le dan su retroalimentación y finalmente el Comité Rector IDEC da sus observaciones al mismo. En este momento vamos a invitar al doctor Radamés Mejía para que nos comparta la presentación, la parte central de este evento correspondiente al año 2020. Don Radamés. Muy buenos días a todos y a todas, señor ministro, demás autoridades del Ministerio de Educación, distinguidos representantes de los organismos internacionales, señores de la prensa, colegas de organizaciones de la sociedad civil, amigos todos. Nos toca presentar este informe del IDEC, el 14º informe, en unas circunstancias muy especiales, tanto desde el punto de vista de lo que vive el mundo, como desde el punto de vista de lo que vivimos localmente. Y ello como resultado de la pandemia del COVID-19. Pandemia que ha trastocado la vida humana a nivel planetario, con repercusiones en todos los ámbitos de actuación del hombre. De manera particular, repercusiones en el ámbito de la educación, que es el que nos concierne en este encuentro. En esta área de la educación, el COVID ha tenido y seguirá teniendo consecuencias disruptivas sobre los sistemas educativos y de manera particular sobre el sistema educativo dominicano. No hay duda que el COVID-19 se constituirá en un hito en la historia de la educación y que habrá un antes y un después en materia de educación como resultado de esta experiencia que vive la humanidad. Sus efectos disruptivos nos colocan ante retos que para enfrentarlos requerirán el concurso de todos los sectores nacionales. No es posible afrontar los retos que el COVID nos está presentando, más los retos que teníamos antes del COVID, si no somos capaces de unirnos y trabajar todos en una misma dirección. Hoy, más que nunca, el futuro de la educación dominicana nos convoca, pues, a trabajar juntos, a poner en funcionamiento a la máxima potencia la inteligencia colectiva que como sociedad tenemos, y ello como única vía de encontrar soluciones viables y sostenibles. Si hace 7 años, cuando se firmó el Pacto para la Reforma de la Educación, fue necesario convocarnos a todos para aunar esfuerzos y empujar la educación hacia niveles de calidad superiores. La necesidad que hoy tenemos de aunar esos esfuerzos es mucho, mucho mayor. Y ahí que yo hago, para comenzar, un llamado a la necesidad de renovar el pacto que firmamos
en el 2014 para que podamos actualizarlo a la luz de los retos que el COVID nos ha planteado. El año 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, estuvo marcado en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo por el confinamiento, las restricciones de movilidad, el cierre o limitación de la producción de bienes y servicios y el cierre de nuestras aulas. Ahí en pantalla ustedes ven la secuencia de lo que acontecimientos que ocurrieron a partir del 17 de marzo, cuando se decretó la suspensión de la docencia hasta el 13 de abril. Y ahí hasta nuestros días han habido una serie de decisiones y de eventos, todas relacionadas al funcionamiento del sistema educativo. Pero no importa las decisiones que se hayan tomado, lo importante es que la vida educativa de los centros escolares durante este año ha sido una vida llena de vicisitudes y de incertidumbres. Hay que reconocer que para enfrentar esa situación, el Ministerio de Educación puso en funcionamiento el Plan Educación para Todos, preservando la salud, y que se anunció que a partir de noviembre del año pasado se iba a iniciar las clases en las modalidades a distancia y semipresencial. Como parte de ese programa, se comenzó a entregar laptops, tecnología a los docentes, se prepararon y se entregaron cuadernillos impresos a los estudiantes, se hizo un plan de capacitación, se adquirieron laptops y tabletas para los estudiantes y se inició la estrategia de clases a distancia por TV y por radio. Entendemos que ese fue un esfuerzo, y es un esfuerzo que continúa de mucha envergadura, que si bien no es sustituto de las clases presenciales, entendemos que era lo mejor que en ese momento se podía hacer, dadas las circunstancias en las que encontramos. Dada esa situación que hoy vivimos y la necesidad de repensar a la luz de la situación en que se encuentra el sistema de educación y que vamos a ir describiendo en función de las 10 metas que estaban fijadas en el plan estratégico que concluyó en el 2020. O sea, dada esa situación que vamos a ver que tenemos y dados los desafíos que tenemos por delante, antes de entrar en el detalle de cada uno de ellos, yo quisiera retomar unas recomendaciones que el IDEC le hizo al Ministerio de Educación, inclusive en una administración pasada. Es decir, que esta es una preocupación que tenemos, no en esta administración, sino que la traemos desde el origen mismo del IDEC, y es la necesidad de que para plantear la reforma del sistema educativo hay que partir del cumplimiento de unas condiciones mínimas transversales sin las cuales es muy difícil que un sistema educativo sea eficaz y logre los objetivos que tiene por delante. Y en esa ocasión, antes inclusive de esta administración, que no es a esta administración que se lo estamos diciendo, sino que se lo hemos venido pregonando a todas las administraciones, es fundamental como condición número uno el aunar esfuerzo entre todos, pero también adoptar una actitud profesional hacia la solución de los problemas educativos y despolitizar el quehacer educativo de todo componente que no sea la preocupación central por el aprendizaje de los niños y que todos nos volquemos a ese objetivo.
La segunda condición, además de esa, es la necesidad de que las políticas públicas que se implementen en el sistema educativo nacional sean políticas coherentes, sean políticas a las que se le dé continuidad, que no hayan interrupciones, porque lograr impacto significativo en el ámbito educativo es un esfuerzo de largo aliento. No hay posibilidad de tener resultados significativos a corto plazo. Es a largo plazo y para ello tenemos y necesitamos continuidad de las políticas, coherencia en la política. Y cuando hablamos de la coherencia, no es solamente la coherencia a nivel del ministerio, sino a nivel de todo el sistema, que también está compuesto por el subsistema de educación superior y el subsistema de educación técnico profesional. Esa visión holística ya había sido rescatada y plasmada de manera muy clara en el pacto educativo que se firmó, de que se veía que el país tenía que tener una visión sistémica de la reforma educativa nacional y que tenía que incluir todos los sectores. Tenemos que rescatar esa dimensión holística y tenemos dentro de este nuevo repensar el futuro de la educación, repensarlo en su conjunto. En cuarto lugar, es importante también como premisa para todo lo que vamos a decir más adelante, que se establezca un sistema, que las políticas y las ejecutorias tengan un sistema de seguimiento y monitoreo riguroso, y que seguimiento y monitoreo se haga en base a las evidencias científicas. No podemos cambiar políticas simple y llanamente porque a un funcionario que llega viene con otra idea y le dice, a mí me gusta más esto otro. Yo creo que las políticas hay que darle el tiempo necesario, hay que analizarlas, hay que evaluarlas y en función de las evidencias, entonces hacer los cambios, las correcciones y ir añadiendo valor para que en el tiempo seamos capaces de sumar y de ir avanzando y no tener interrupciones como ha sido la historia en la historia de la educación en nuestro país. Y todo ello, a nuestro juicio, tiene que hacerse con una concepción. El objetivo último es el aprendizaje de los niños. Y ese aprendizaje donde ocurre el microcosmo, donde se teje el aprendizaje de los niños, es el centro escolar. Entonces, el centro escolar en las políticas públicas se debe convertir en el eje central de todo el quehacer, de todas las instancias del sistema. Todas las instancias deben estar orientadas a fortalecer, a desarrollar la capacidad del centro educativo, de que ese colectivo del centro sepa y pueda y tenga la capacidad de actuar profesionalmente en base a los avances que la ciencia pedagógica y las diferentes ciencias que tributan al quehacer educativo nos han aportado, que es mucho en los últimos tiempos, y en base al análisis del contexto. Para eso se necesita profesores con una orientación eminentemente profesional, orientado al objetivo de la educación y ligados al desarrollo científico de su área profesional y ligado a el análisis del contexto. Esas son las premisas que a nuestro juicio deben prevalecer cuando analizamos cada una de las metas del plan estratégico anterior y hacemos recomendaciones. En cada una de esas recomendaciones yo quiero que ustedes la contextualicen dentro de esa visión holística, porque sin esa visión podemos hacer muchísimas cosas,
Pero si la hacemos de maneras desagregadas, si la hacemos de maneras no coherentes, si la hacemos de manera que no empujamos el carro en la misma dirección, el esfuerzo, por grande que sea, y de hecho hemos tenido grandes esfuerzos en el pasado, pero los resultados han sido hasta el momento pírricos en cuanto al aprendizaje que han tenido los niños. Entonces, en el análisis de la estrategia y del plan que se acaba en el 2020, del plan estratégico que estamos analizando, la primera meta tiene que ver con la educación primaria y la educación secundaria. ¿Qué es lo que observamos al concluir la ejecución de ese plan estratégico? Y que ese estado de situación que vemos ahí, como vamos a ver en cada meta, debe ser el punto de partida para el nuevo plan estratégico que se está elaborando, porque tenemos entonces que superar lo que se hizo en el pasado y seguir avanzando hacia algo mejor. Entre el año 2012 y 2013 y el año 2018 y 2019, el total de la matrícula del sector educativo no universitario, incluyendo la educación inicial y el subsistema de educación de adultos, se incrementó en un 4.33% con un crecimiento de un 4.97% en el sector público y de un 2.33% de incremento en el sector privado. En el mismo periodo de tiempo, la matrícula de nivel primario disminuyó tanto en el sector público como en el sector privado. Hecho esto, que tiene que ver ya con el estado de nuestro desarrollo demográfico, que tiene que comenzar a ser una variable importante a tomar en cuenta en las estrategias de planificación futura, porque vamos hacia una nivelación de nuestra estructura demográfica. En el nivel secundario, la matrícula del sector público creció un 3%, mientras que la población de 12 a 17 años descendió ligeramente. De acuerdo a los últimos datos disponibles del año escolar 2018-2019 y las estimaciones de la ONE para el año 2018, todavía un total de 406.793 niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años no están escolarizados. Si bien hemos avanzado y tenemos que congratularnos por el avance en la cobertura, mientras haya un niño al cual no le estemos garantizando la educación, la sociedad entera debe estar preocupada, porque el compromiso constitucional es que tenemos que garantizarle la educación a todos los niños y niñas de este país. Entonces, no importa que sea 500.000 o que sean 100.000, hay que seguir trabajando y por lo tanto es una materia pendiente. Evidentemente que dentro de las acciones emprendidas dentro de este sector del nivel primario e inicial, la jornada extendida significó un paso de avance porque constituye una oportunidad de aprendizaje. Pero la oportunidad, como toda oportunidad, son útiles si se aprovechan. Entonces, el gran reto que tenemos por delante, y creo que todavía es una tarea que al nuevo gobierno le tocará, será potenciar el aprovechamiento óptimo de la jornada extendida para hacer avanzar más el aprendizaje de los estudiantes. Los diferentes estudios realizados hasta el momento, incluido el diagnóstico citado, apuntan a que la no escolarización se produce, y este es un tema de mucha preocupación, en algunos colectivos, es decir, está focalizado en niños y niñas y adolescentes con discapacidad, en niños procedentes de familias de alta vulnerabilidad económica, en personas no documentadas, que en el caso de la República Dominicana suelen coincidir con los niños de las familias. Es decir,
que ese número de personas que todavía no está escolarizada es preocupante porque se circunscribe a sectores de los más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Qué hemos logrado como resultado de la ejecución del plan estratégico que concluyó en el 2020 en materia de eficiencia interna? En este renglón, los resultados son mixtos. Por un lado, tenemos que congratularnos que los objetivos que se trazó el ministerio en materia de sobreedad fueron alcanzados, lo que no quiere decir que no tengamos todavía materias pendientes, porque el objetivo que se trazó todavía no satisfacía el 100% de las necesidades. Hay espacio de mejora en materia de sobreedad para el nuevo gobierno en lo que viene. Pero es preocupante, por otro lado, que en materia de repitencia, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, quedamos muy lejos de los objetivos que nos trazamos en el plan estratégico anterior. Y la repitencia tiene que ver mucho también con un tema que vamos a tratar después, que es con la calidad de los aprendizajes. Entonces, ese tema de la repitencia y el tema del abandono sobre todo a nivel primario, tiene que ser retomado para continuar en los nuevos esfuerzos de mejora que están por delante para avanzar. En materia de logro de los aprendizajes, lamentablemente, al reportar lo que ocurrió en el 2020, no tenemos datos nuevos de cuál ha sido el aprendizaje, lo cual es muy lamentable, porque como consecuencia de la pandemia se tuvieron que suspender tanto las pruebas nacionales como las pruebas diagnósticas. Tenemos los resultados de la evaluación diagnóstica y de PISA anteriormente, y ya en informes anteriores habíamos dado cuenta de que en materia de aprendizaje no habíamos avanzado considerablemente. Esa constituye todavía el reto número 1 para la nueva administración. ¿Cómo avanzar en el aprendizaje de los niños? Y cómo hacer que podamos medir ese aprendizaje. En relación a este renglón del plan estratégico de la educación inicial y primaria, el IDEC hace las siguientes recomendaciones. Primero, completar el número de aulas contratadas y pendientes, y con énfasis en zonas de mayor índice poblacional, atender las causas de vulnerabilidad que ya vimos, procurar la eficiencia interna para garantizar la reducción de la repitencia y el abandono. Hay que hacer programas de apoyo en lectoescritura y matemática para niños y niñas de primer ciclo de primaria en los centros con mayores tasas de repitencia y sobreedad. Esa necesidad que era imprescindible con pandemia o sin pandemia, en el contexto de la pandemia es una necesidad que se multiplica por 10. Se hace mucho más necesario por las condiciones precarias en las que se ha desenvuelto el proceso de aprendizaje, y aunque no tenemos datos, la evidencia internacional y los estudios que se han hecho en todos los países indican que como resultado de la pandemia, el aprendizaje de los niños ha sufrido considerablemente. No tenemos ninguna razón para pensar que el caso de la República Dominicana es diferente, todo lo contrario. Pensamos, por los pocos análisis que se han dado de la experiencia a distancia, que los avances, que el retroceso ha sido de mucha importancia. Es necesario también evaluar y adquirir y dotar a los centros educativos en todos los niveles, modalidades y subsistemas del mobiliario escolar. Y repetimos algo que yo creo que no ha estado ausente en ningún informe del IDEC,
que es la necesidad de los libros de textos individuales para los niños. Vemos con mucho beneplácito que el señor ministro ha sido reiterativo en asumir el compromiso de que este año, por fin, vamos a cumplir con ese anhelado propósito de que cada niño tenga su libro escolar. Muchísimas gracias, señor ministro, por ese reiterado compromiso. Y también recomendamos que en cuanto a los dispositivos tecnológicos, como apoyo al mejoramiento de los aprendizajes, los consideramos algo fundamental como complemento, siempre y cuando vengan acompañados de recursos digitales que permitan la interacción de alumnos y docentes, con propuestas de enfoque global y posibilidades de actuación continua. Los dispositivos tecnológicos, a nuestro entender, solo tienen sentido si se diseñan como un sistema coherente donde confluyan de forma articulada la formación docente, el currículum priorizado, la conectividad, la energía eléctrica, el acceso a dispositivos, la generación de contenido y el uso de las plataformas educativas. En cuanto a la primera infancia y a la educación inicial, a lo largo del año 2020 se pusieron en funcionamiento 12 nuevos CAIPI, alcanzando unos 31 CAIPI, 417 CAFI, 366 centros de gestión directa y 41 de gestión, 90 experiencias existentes y 55 antiguas estancias de la seguridad social. La cobertura total de esta red de INAIPI asciende a diciembre del 2020 a 205.323 niños y niñas menores de 5 años. Es, sin lugar a duda, un gran avance respecto a la cobertura que había en el 2012, pero todavía está muy lejos de la meta que se estableció de llegar a 330.000. O sea que en materia de cobertura de este nivel hay un gran trecho que recorrer. Hay otro de los objetivos planteados en el plan estratégico era la construcción de nuevos centros para el nivel inicial. De los 251 CAPI sorteados, 87 han sido ya terminados, 121 están en construcción con diferentes niveles de avance y 43 están todavía en proceso de adquisición. La propuesta en la hoja de ruta para el logro del objetivo de desarrollo sostenible 4 propone, entre otras medidas, establecer nuevas modalidades de gestión de servicios de cuidado y atención integral. Recomendamos en ese sentido concluir y poner en funcionamiento centros de atención integral para la primera infancia, habilitar centros de atención a la infancia y la familia CAFI que funcionen articulados a las redes de servicios, incrementar la cantidad de aulas disponibles, evaluar, adquirir y dotar a los centros educativos en todos los niveles, modalidades y subsistemas del mobiliario escolar y los recursos didácticos y asegurar la provisión oportuna y el aprovechamiento efectivo de los materiales de enseñanza y aprendizaje. Otra recomendación que hacemos en esta materia es asegurar la inclusión de niños y niñas con discapacidad en las redes de servicio del INAIPI en condiciones de igualdad de oportunidades. Vimos que ese es uno de los grandes temas pendientes. Ofrecer los apoyos necesarios para garantizar la inclusión y la permanencia de los niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativos en el nivel inicial y garantizar la calidad de la práctica pedagógica a través del fortalecimiento de los centros modelos de educación inicial. En la meta 3, relativa a la educación técnico-profesional y arte, en términos de la cobertura que se planteaba en el plan estratégico, las metas de ampliación de la cobertura en las modalidades
de educación profesional y artes se han superado. Esta es una buena noticia respecto a los objetivos establecidos. Sin embargo, como veníamos de una situación de tanto atraso, a pesar de ello, la República Dominicana continúa siendo uno de los países con la proporción más baja en el balance entre la educación general o académica y la educación técnico-profesional. Hemos avanzado, pero como veníamos tan atrasados, todavía estamos en la cola. Y por lo tanto, ese es un tema de mucha prioridad. Nos alegra que hemos, en todos los planteamientos del ministro, desde inclusive antes de asumir que el tema de la educación técnico-profesional constituye un eje central en los objetivos que se ha planteado. Nos parece que eso es fundamental para dotar a los jóvenes de oportunidades de trabajo y de oportunidades de poder continuar estudiando. Recomendamos, en consecuencia, ampliar el acceso equitativo y de calidad a las modalidades técnico-profesional y en artes, acorde a las necesidades productivas que facilite la inserción de los egresados al mercado. Recomendamos impulsar un reglamento que facilite la práctica en las empresas, coordinar las acciones de intermediación laboral para jóvenes egresados de la educación técnico-profesional y continuar el uso de la red de educación técnico-profesional para la pertinencia de la educación técnico-profesional liderada por Inicia Educación y el aprovechamiento de la plataforma de par en par para posibilitar la realización de pasantías en las empresas. Es necesario la construcción y conservación de escuelas de ciclo secundario a centros ETP y artes, contribuir y adecuar instalaciones escolares para esta modalidad. Y urge aprobar e implementar el marco nacional de cualificación de forma coordinada con los distintos sectores e instituciones vinculantes. Entendemos que en este momento se hace necesario, si queremos repensar a la luz de los retos del COVID, que el marco nacional de cualificación forme parte de ese gran diálogo nacional, porque el marco nacional de cualificación puede, si se hace adecuadamente, constituir un eje alrededor del cual los tres subsistemas educativos se puedan articular y puedan coherenciar sus estrategias de desarrollo. Debe existir esa coherencia entre el nivel superior, el nivel no universitario y el nivel técnico superior. Es un solo sistema que debe ser visto de manera holística, debe ser repensado de esa forma y debe coherenciarse en ese sentido. Los mecanismos de articulación de los diferentes sistemas se tienen que poner en funcionamiento y el cese y a través del pacto, que esa es una de sus ejes centrales, entendemos que puede jugar un papel importante. En la meta número 4, el apoyo a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, que se previó en el plan estratégico, mejorar el alcance, la cobertura, la calidad y el impacto de los servicios de alimentación. El programa de alimentación escolar tuvo, evidentemente, que ser reformulado a la luz de la pandemia. Se puede distinguir entre una primera fase, que fue la fase de enero hasta marzo, hasta que se interrumpieron las clases presenciales, y una segunda fase que fue a partir de ahí, en donde las estrategias fueron cambiando de manera a poder satisfacer las nuevas condiciones, lo que es lógico y era natural. Y el ministerio en ese sentido tuvo la agilidad de hacer las adecuaciones
para que pudiera funcionar adecuadamente. En términos del presupuesto, el presupuesto de educación para el año 2020 ascendió a 205.000 millones de pesos. Y hay que reconocer que desde el año 2013 se ha respetado religiosamente el otorgamiento del 4%. Lo único que en ese presupuesto, el renglón de alimentación se lleva una gran tajada, casi un 12% del presupuesto del ministerio se va en el renglón de alimentación. En el año 2019 se presentó el Plan Nacional de Inclusión Educativa, que tenía como objetivo para el 2020 inclusión de todos los niños con discapacidad, participación de 2.000 centros en el proyecto Buenas Prácticas, construcción de nuevos centros y ampliación de los centros. Lamentablemente, en esta materia, ninguno de los objetivos ha sido alcanzado y, por lo tanto, es una oportunidad que tiene el nuevo ministerio de avanzar en estos renglones en donde no se avanzó lo suficiente en el plan estratégico anterior. En cuanto al desarrollo de estrategias, programas y proyectos de apoyo al bienestar socioafectivo y psicopedagógico de estudiantes y familias en situaciones de vulnerabilidad, la pandemia del COVID-19 y el cierre de las escuelas ha trastocado la agenda y cambiado las prioridades sobre el apoyo al bienestar socioafectivo y psicopedagógico de los estudiantes. Este es un plan que amerita una atención especial a partir del próximo año como resultado de la pandemia y de los efectos que ha tenido en los niños y en las familias, no solamente en los niños. La Dirección de Orientación y Psicología ha implantado algunas estrategias, pero entendemos que hay un gran trabajo que hacer. Se recomienda, en ese sentido, desarrollar una estrategia específica sobre educación inclusiva para poblaciones con discapacidad motora, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual, necesidades específicas de apoyo educativo y otras situaciones de vulnerabilidad para asegurar la escolarización oportuna, la permanencia en la escuela y la progresión formativa de los niños, niñas y adolescentes. Esta estrategia debe iniciar por la implantación de mecanismos para contar con una base de datos actualizada de las situaciones de vulnerabilidad y personal con capacidades transversales para el diseño de estrategias focalizadas. En cuanto a la meta número 5, alfabetización y ejecución de personas jóvenes y adultos, el objetivo del plan estratégico era aumentar la oferta formal y no formal de alfabetización para las personas jóvenes y adultos. Lamentablemente, la continuidad educativa de los egresados de Aprende Contigo y el aumento de la matrícula en la educación básica para jóvenes y adultos fue una meta pendiente en el periodo 2012-2016 y continuó también como materia pendiente en el periodo 2016-2020. En ese sentido, se recomienda crear al menos un centro integrado de educación para jóvenes y adultos en cada distrito educativo, desarrollar acciones de alfabetización en todo el territorio nacional, integrar los jóvenes y adultos a la educación básica y aumentar las ofertas educativas. Para ello se hace necesario diseñar e implementar el currículum de educación secundaria para jóvenes y adultos y imprimir textos y materiales educativos de educación básica de adultos, entre otras cosas. La meta 6, que tiene que ver con el currículum y la evaluación. El objetivo central era implementar el currículum vigente en todos los niveles, modalidades y subsistemas. El currículum se desarrolló del 2013 al 2018. A la fecha siguen pendientes de elaboración el nivel secundario de educación de adultos y los niveles inicial, primario y secundario de educación especial.
Tras la aprobación de los diseños curriculares, se han desarrollado varias acciones de capacitación de técnicos y docentes, pero no se ha publicado ninguna información, estudio sobre ninguno de los indicadores contemplados en el plan estratégico para monitorear la efectividad. Vimos dentro de los ejes estratégicos transversales la necesidad del seguimiento y monitoreo. Si hay un área en donde se hace fundamental hacer este monitoreo y este seguimiento, es en materia de la ejecución del currículum, porque el currículum es el instrumento fundamental a través del cual se va a obtener los aprendizajes de los niños. Y por lo tanto, es fundamental mantener una vigilancia permanente, una calibración de la ejecución del currículum para introducir los arreglos y las mejoras. En este renglón también apelo a las recomendaciones transversales de la continuidad. No podemos estar cambiando el currículum totalmente. Yo creo que el currículum debe ser un ente dinámico, que hay que irlo transformando sobre la marcha, pero a base de estudios, de evaluaciones y de ajustes permanentes. Hay que hacer, tiene que ser, el currículum debe ser algo viviente, que se esté transformando permanentemente, pero que se esté transformando en función de los análisis, de las evaluaciones y de los resultados, no de caprichos o de diferencias ideológicas o de otra naturaleza. El objetivo de facilitar a los centros educativos recursos didácticos para todos los niveles, modalidades y sus sistemas tampoco se ha alcanzado. En cuanto al propósito del plan estratégico de evaluar el logro de aprendizaje de los estudiantes y determinar su nivel de desempeño, como dijimos anteriormente, en el año 2020, como consecuencia de la pandemia, se tuvo que posponer las pruebas nacionales, también se pospusieron la segunda evaluación diagnóstica y también el piloto de evaluación de sexto primario. Pero también se han pospuesto las pruebas internacionales, la PISA, los estudios regionales y el estudio internacional de educación cívica realizado en el 2009 y 2016. Nosotros entendemos que no debe haber interrupciones en estos tipos de evaluaciones internacionales, porque la serie de evaluaciones históricas es importante para tener elementos de juicios en la formulación de las políticas. No podemos tener una evaluación hoy, interrumpirla mañana, retomarla después, porque perdemos el hilo conductor. Inclusive perdemos nuestra comparabilidad a nivel internacional. Tenemos que tener como uno de los propósitos centrales que el sistema debe estar siendo evaluado permanentemente, porque de esa evaluación es que obtenemos la materia prima que nos va a permitir mejorar, que nos va a permitir replantear lo que estamos haciendo. Sin datos confiables, sin datos pertinentes, es palos a las ciegas lo que se da cuando se hacen modificaciones de las políticas en ejecución. Para que sea una transformación consciente y significativa, esas transformaciones tienen que estar sustentadas en evidencias, en datos, y para ello el sistema de evaluación permanente tiene que formar parte del DNA del Ministerio de Educación. Es parte consustancial de la ejecución de las políticas. No puede haber ejecución de política sin un sistema que lo evalúe, sin un sistema que lo monitoree, porque damos palos a ciegas. En ese sentido, recomendamos diseñar y aplicar estrategias de implementación, acompañamiento, monitoreo, evaluación y sistematización de los nuevos diseños curriculares en los centros educativos, actualizar el currículum de manera sistemática, pero a partir de los resultados
de evaluaciones nacionales e internacionales. Se hace necesario impulsar y promover temas como la ciudadanía activa, la protección al medio ambiente, la ciencia, las artes, recreación y el deporte en la educación primaria y secundaria como componentes esenciales de la formación y de la educación integral. Urge incorporar y desarrollar en el currículo la educación para la salud sexual y psicoafectiva, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, y tenemos que asegurar recursos didácticos coherentes y en consonancia con los procesos de formación docente. Libros de texto, complementar la propuesta del libro de texto y otros libros con recursos digitales que permitan la interacción de alumnos y docentes. Se hace necesario también, en esta materia, promover estrategias pedagógicas consistentes y coherentes con el nivel, la edad y las expectativas de los estudiantes. Es importante desarrollar el desarrollo de comunidades de aprendizaje o de práctica en los centros educativos a través de direcciones de centros con capacidades para ejercer un liderazgo académico. Y esto se ata a uno de los principios transversales que mencioné al inicio, de centrar todo en el centro educativo como la unidad de producción de los aprendizajes fundamentales. Y de ese desarrollo profesional de esa comunidad de aprendizaje es importante y va a depender de la formación del estudiante, del profesor. Pero ojo, lo que ocurre en el centro escolar no es solo la capacitación del recurso humano individual, tan importante como eso, es el desarrollo de las competencias sociales. Es decir, hay un capital social que se construye en las escuelas, en las redes. Hay un capital profesional. Por eso, cuando en una escuela se elimina de golpe y porrazo a todos los que están ahí, podemos quizás sustituir fácilmente el recurso humano, pero no podemos sustituir el capital social, el capital profesional y el capital decisional que ese equipo construyó, porque volverlo a reconstruir va a tomar mucho tiempo. Y yo creo que hay que replantear en esos términos todo nuestro quehacer a nivel de los centros educativos. Nosotros entendemos que ante la pandemia urge reforzar los sistemas de evaluación para reforzar los aprendizajes perdidos. Si antes era importante evaluar, ahora es mucho más importante porque tenemos que saber cuál es la brecha con que los estudiantes van a ingresar ahora a la nueva modalidad. ¿Qué pérdidas tuvieron? ¿Cómo lo vamos a compensar? Así que hay toda una labor ingente que realizar en esa materia. En la meta número 7, instalaciones escolares más seguras y sostenibles, se proponía el plan estratégico diseñar y construir las edificaciones escolares y las estancias infantiles de acuerdo a las normativas. El objetivo de tener 29.000 aulas nuevas construidas en el periodo 2012-2020 no se alcanzó. Se alcanzó apenas en un 58%, lo que quiere decir que todavía hay temas que atender. El proceso consistente en evaluar los riesgos a las infraestructuras construidas para la reducción de la vulnerabilidad se ha ralentizado en el año 2020 como consecuencia de la pandemia. Y ese ha sido un tema pendiente, el tema del mantenimiento de las facilidades escolares, al cual el ministro últimamente se ha referido a este tema y nosotros queremos tomarle la palabra de que ese será un tema importante en la gestión que él encabeza. En cuanto al mantenimiento escolar, el 19 de abril de 2020
el MINER publicó una licitación para la rehabilitación de 570 centros por un monto de 3.500 millones. De acuerdo al calendario de licitación, los contratos para la rehabilitación deberían firmarse antes del fin de año y, por lo menos a nivel del IDEC, no se conoce el estatus de esta rehabilitación y nos gustaría en algún momento tener información. Recomendamos en esta materia asegurar la infraestructura bajo el enfoque de escuela segura, completar el número de aulas contratadas y pendientes y garantizar el mantenimiento escolar y la infraestructura de centro, estableciendo un sistema ágil de mantenimiento escolar para asegurar que las escuelas cuenten en todo momento con los servicios básicos, además de espacios inmobiliarios para la atención y aprendizaje de los estudiantes. La meta 8 es una de las metas centrales y de mayor relevancia, tiene que ver con la formación y la carrera docente, y se reporta en esta meta un bajo cumplimiento de las metas trazadas para los indicadores de formación y carrera docente. El programa de docentes de excelencia solo llegó a un 34% de su meta por falta de candidatos cualificados que superen el POMA y el PEA. Se hace preciso poner en marcha programas de promoción y cursos de nivelación para superar las pruebas. Este es un tema que a nuestro juicio es un tema sumamente delicado y que se puede prestar a prácticas no de las mejores. Es decir, porque puede ser que, bueno, como no tenemos eso, tenemos que bajar los estándares para tener más candidatos. Y yo creo que ese sería el peor error que hace el sistema. Yo creo que si se modifican los estándares deben de ser para mejorarlos. Lo que tenemos es que hacer todos los esfuerzos posibles para lograr que un mayor número tenga las competencias de ingresar. Y si no las tiene, tener programas alternativos para reforzarlo. Jamás bajar los niveles, porque no podemos poner en compromiso el futuro de la calidad. La experiencia de el ISO-DOSO en esta materia entiendo que debe servir de referencia y que tanto el MINER como el MESID deberían analizar lo que ocurrió en la aplicación de la ordenanza de 0915, que fue suspendida momentáneamente, ya fue restablecida, y el ISO-DOSO creo que puede dar un buen ejemplo de un buen uso de esa ordenanza y de resultados satisfactorios. Por suerte, ya en el año 2020 se graduaron los primeros egresados de esos programas de formación que surgieron con la ordenanza 0915. Y yo creo que tenemos en el concurso que ha abierto el MINER para la contratación de nuevos profesores, ver ese grupo que se formó bajo esas normativas, si tienen un desempeño mejor o no lo tienen. Y yo creo que ese es el tipo de evidencia que necesitamos para poder decir si debemos modificar o cambiar lo que tenemos. Es importante señalar que antes de esa ordenanza, inclusive antes de tener egresados, en relación al acceso al servicio docente, el último concurso de oposición que se realizó en el año 2019, en este concurso participaron 49.568 profesores egresados de los programas de formación con el modelo viejo. De esos, solo pasaron el concurso 6.957, un 14%. No hay nada más ineficiente que un programa de formación inicial que no desarrolle las competencias, porque nos obliga a que por cada profesor eficiente que vayamos a contratar, vamos a tener que formar 10. Yo creo que tenemos que tener programas de formación inicial en donde el 100% de los egresados tenga las competencias, y de eso se trata. En enero del 2020 comenzaron las primeras capacitaciones de tutores y acompañamiento
Y la evaluación del desempeño, a pesar de los esfuerzos para elevar las competencias de los docentes, el resultado de la evaluación de desempeño también dejó mucho que desear, pues solo 2.9% de los docentes evaluados se encuentran en la categoría de excelentes o destacados. Recomendamos, en materia de formación, formalizar la carrera docente con la articulación entre tramos bajo el hilo conductor de los estándares profesionales del desempeño de la carrera docente. Asegurar y formalizar los mecanismos de coordinación conjunta, interministeriales e institucionales. En materia de formación docente, es un trabajo conjunto del MESID y el MINER. Fortalecer el concurso de oposición docente y fortalecer la estrategia de formación continua. Recomendamos asimismo considerar el desarrollo de comunidades de aprendizaje o práctica de los centros educativos a través de direcciones de centros con capacidad. La meta número 9, reforma, modernización institucional y participación social. Se han producido pocos avances en el fortalecimiento institucional del MINER. Si vemos el cuadro de los desembolsos a las juntas de centro, ha sido una tendencia a la baja, es decir, desde el 2013 al 2020 sistemáticamente ha ido bajando. Las metas en cuanto a centros con asociaciones de padres formalizadas también se ha quedado muy por detrás. El MINER, por ejemplo, reportó en la memoria institucional de 2020 la formulación de un sistema de gestión del desempeño institucional que incluye la implementación de manuales operativos, métricas para los diferentes niveles, sistemas de diálogo, entre otros. En muchos de estos componentes se realizaron avances y se aprobaron las normativas, pero no se han aplicado. Entonces tenemos muchas normativas, hemos avanzado en la formulación de las normativas, pero muy poco en la implementación de las mismas, o por lo menos no al nivel deseado. Una oportunidad de mejora que tienen el nuevo ministerio de avanzar considerablemente en esa materia. Hay que modernizar la función de recursos humanos hacia la administración estratégica del talento humano. Hay manuales y pocos prácticos. Y pasamos rápidamente en mejorar la inversión en educación universitaria. Yo creo que ya lo dijimos, se ha cumplido con la meta del 4% en esta materia, o sea que yo creo que en eso no ha habido retroceso. La vinculación de los centros con las familias no ha avanzado lo suficiente. Estamos en un 58% por debajo de lo que nos propusimos. Recomendamos, en ese sentido, fortalecer la estructura institucional del sistema educativo, la modificación de las leyes, la revisión y actualización de las leyes de educación superior e Infotep deberían darse con una mirada holística. Eso ya está contemplado en el pacto. Lo que llamamos la atención aquí es recuperar el espíritu del pacto, de que esa reforma de las 3 leyes se haga de manera coordinada para que haya coherencia, porque si no podemos tener 3 subsistemas, cada uno con objetivos y metas totalmente divorciados uno de otro, lo que no hace bien para el futuro del país. Hay que asegurar la participación y los compromisos efectivos de padres y madres, y hay que vincular las estrategias, planes y programas con indicadores que midan su impacto. Implementar el sistema de desempeño institucional debido a que permitiría focalizar la acción de la reforma educativa y fortalecer y darle coherencia y continuidad a las políticas educativas que vimos que era uno de los ejes fundamentales de lo que hablamos anteriormente. Se recomienda también aplicar el manual operativo del Centro Público MOSET, así como aplicar todos los demás normativas que han sido aprobadas y que están en desuso. Por último, la meta que tiene que ver con la República Digital, la estrategia con la República Digital en educación,
El objetivo era fortalecer las competencias tecnológicas de los directores, docentes, técnicos y estudiantes que permitan una mejora significativa en la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes. En el año 2019 no se había alcanzado los indicadores de posesión de computadora por estudiantes y docentes. No obstante, con las licitaciones realizadas en el año 2020 como resultado del aceleramiento de la educación a distancia que nos trajo el COVID, los objetivos, a nuestro juicio, si se ejecuta todo lo que ya el Ministerio tiene compromiso, yo creo que estas metas se podrán alcanzar holgadamente y se podrán sobrepasar considerablemente. Recomendamos, en ese sentido, que los dispositivos tecnológicos solo tienen sentido si se diseñan como un sistema coherente donde confluyan de forma articulada la formación docente, el currículum priorizado, la conectividad, la energía, el acceso y la generación de contenido. Con eso concluimos el dar cuenta de las 10 metas, de las 10 estrategias del plan estratégico que concluyó en el 2020. El reto ahora es que en el nuevo plan estratégico seamos capaces de integrar los avances logrados y seguir avanzando en esos avances. Retomar los déficits que tenemos y elaborar las estrategias adecuadas para superarlas, pero sobre todo que seamos capaces de articularnos como sociedad para que entre todos empujemos la mejora del sistema educativo en una dirección coherente que le garantice a los niños, a las niñas y a los jóvenes de nuestro país una educación de calidad, una educación inclusiva, una educación equitativa, como lo establece los Objetivos del Desarrollo Sostenible 4, que el país es signatario y que se ha comprometido a cumplir. Así que muchísimas gracias y con eso terminamos. Muchas gracias, don Radamés. Como pueden ver, esto fue un resumen, así que las 230 páginas que tiene el informe, aquel que quiere darle doble clic a una de las metas, pues las busca, y además de todo lo que nos ha contado don Radamés en cuanto a indicadores, también tiene referencias de estudios, noticias y muchos detalles para ampliar en ellos. Recuerden también que en el observatorio de IDEC podrán encontrar en cada una de las metas toda la información desde el 2012 hasta la fecha, como un conjunto histórico de información para aquellos que deseen darle una mirada. Ya realmente el próximo informe IDEC estará basado en la estructura del nuevo plan estratégico que está elaborando en este momento el Ministerio de Educación, y entonces nos encontraremos en un escenario ojalá que un poquito más cercano que este, pero similar, y estaremos de igual forma entonces haciendo esta mirada propositiva, analítica y reflexiva alrededor de las propuestas que se hace el Ministerio de Educación y la política educativa preuniversitaria. Una de las riquezas que tiene IDEC es la diversidad de miradas en nuestra mesa, que lo dan los distintos sectores que nos acompañan y que enriquecen estas perspectivas. En ese sentido, vamos a invitar ahora al podio a la señora Alexandria Valerio, representante del Banco Mundial en República Dominicana, que nos dirigirá unas palabras en nombre de los organismos internacionales que apoyan a IDEC. Alexandria. Gracias, gracias Laura. Bueno, pues buenos días, señor ministro y participantes aquí presentes y también aquellos que nos acompañan en línea. Me gustaría dar las gracias una vez más al IDEC por convocarnos el día de hoy. La cooperación internacional, agencias, fondos y programas han trabajado de la mano con el IDEC desde su nacimiento en el 2012, y
Nuestro compromiso es seguir haciendo ese trabajo muy estrecho a lo largo del tiempo. En representación de los organismos internacionales, me gustaría agradecer al IDEC por su labor en el seguimiento al trabajo del Ministerio de Educación, especialmente en el año 2020, el cual representó, como todos sabemos, grandes retos para para todo el mundo, para el país, por el cierre masivo de las escuelas que produjo la pandemia de la COVID-2019. Este año ha sido un año tenaz, ha sido un año difícil, ha sido un año desafiante, pero también ha sido un año de muchos aprendizajes, los cuales estamos ya poniendo en marcha durante este nuevo año 2021. Valoramos la importancia de los esfuerzos realizados por el IDEC para elaborar este informe que se acaba de presentar, el cual sirve como una herramienta de monitoreo que es vital para el sistema educativo dominicano, para que éste ofrezca cada vez más educación de calidad. Me gustaría resaltar la importancia de la necesidad de encontrar esos mecanismos que permitan identificar la pérdida de los aprendizajes en los estudiantes, para que esto a su vez nos permita desarrollar las mejores estrategias para atender a la población estudiantil con los refuerzos correspondientes para cerrar brechas y asegurar que estén listos para un nuevo año académico productivo. Finalmente, quisiera destacar la importancia de innovar e incorporar tecnologías en los nuevos procesos de aprendizaje. Este es el futuro. El futuro es hoy y estamos innovando ya. Me gustaría también resaltar la labor realizada por el Ministerio de Educación durante la pandemia al desarrollar muy rápidamente las estrategias para la educación a distancia y en segundo lugar, por incentivar a toda la comunidad educativa a implementar esas herramientas de educación a distancia. Yo solamente quiero cerrar reiterando la disposición del Banco Mundial y de todos los organismos internacionales, agencias, fondos y programas a las cuales represento el día de hoy, de nuestro compromiso de seguir apoyando a través del IDEC al Ministerio de Educación en el camino a enfrentar los nuevos retos que la pandemia nos presenta en este momento y en nuevos retos que seguro se presentarán en un futuro, pero sabemos que juntos podemos llegar a implementar esas estrategias que nos ayuden a impulsar los aprendizajes como eje motor de lo que es este país en estos momentos y hacia un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alexandra Valerio, representante del Banco Mundial. Sin duda, este compromiso compartido es de los valores que nosotros más destacamos en la iniciativa, ese sentimiento de responsabilidad compartida, que todos los que estamos sentados en la mesa, sin importar el sector, nos articulamos para empujar hacia un mismo fin, que es la calidad de la educación en la República Dominicana. En este momento vamos a tener como cierre las palabras del ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar, a quien invitamos a pasar al podio para... Con el permiso de Laura y de los presentes, como estoy a distancia, me van a permitir retirarme la tarjeta de identidad, como debiéramos llamarle, ¿no? Señores, buenos días. Yo quiero, en primer lugar, decirle a nuestra querida amiga Laura que tenga la esperanza y la confianza
de que el otro encuentro será con mascarillas y sonrientes, que la esperanza es la savia de la vida. Eso no podemos perderlo nunca. Quiero saludar a todas las instituciones que constituyen la iniciativa por una educación de calidad, a los organismos internacionales presentes, a las organizaciones nacionales presentes, a los intelectuales, los académicos, a los comunicadores presentes. Este informe se presenta en un buen momento. Yo quiero hacer un reconocimiento profundo y sincero al IDEC por este esfuerzo. Por el esfuerzo de hacer cosas, de atreverse a hacer cosas, de atreverse a proponer, de atreverse a criticar, de atreverse a participar, de atreverse a observar y a evaluar. Y sobre todo quiero saludar la presentación de este informe del año 2020, que nos llega en el mejor momento, en el momento en que estamos formulando el plan estratégico institucional del Ministerio de Educación, y que para nosotros es muy importante que ese plan estratégico de 4 años pueda recoger e incorporar en lo más que sea posible las visiones, las perspectivas, las miradas y las propuestas de toda la sociedad dominicana. Obviamente, por respeto al rigor académico y profesional, no voy a referirme al informe porque lo acabo de escuchar su presentación. No voy a referirme en consecuencia a su contenido, pero sí les prometo que lo voy a leer palabra por palabra y que vamos a tener también como MINER algún pensamiento, alguna recomendación que compartiremos también con las organizaciones. Lo que sí quiero aprovechar es para celebrar las diversas coincidencias y profundas coincidencias entre la visión con la que estamos construyendo el plan estratégico del MINER, la visión que se encamina en la nueva gestión en el Ministerio de Educación, que humildemente tenemos la responsabilidad de encabezar, junto a un equipo de dominicanos y dominicanas comprometidos con su país y en este caso con la educación preuniversitaria de la República Dominicana. Y hay unos énfasis que ha hecho nuestro amigo Radamés Mejía, a los cuales sí quiero poner en perspectiva para que vean cómo se expresan algunos ejemplos esa gran coincidencia de la que hemos estado hablando. Y voy a empezar por uno de los últimos. Probablemente uno de los problemas principales y una de las deficiencias principales del modelo educativo nuestro en todas estas décadas ha sido que hemos ido construyendo una escuela ciega, en la cual nos damos cuenta de los problemas de la educación cuando ya son catastróficos o cuando por lo menos han hecho profunda crisis. Cuando hablo de una escuela ciega, es una escuela que toma decisiones y tumba decisiones en base a capricho. Quiero decirle que en la presente gestión eso no va a ser así. Que nosotros, por la disciplina que nos caracteriza y por la creencia en la ciencia de la educación, hemos pensado siempre que la educación no es un poema. Y no es que el poema sea malo, me encanta la poesía, pero la educación tiene que ser hoy más que nunca una actividad profundamente racional, seriamente direccionada hacia propósitos sociales colectivos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo que es una escuela ciega? Es una escuela que planifica poco, que da poco seguimiento, que supervisa poco, que monitorea poco, que evalúa poco y que investiga poco. En consecuencia, en la mayoría de los casos, las decisiones no parten de información de calidad, es decir, información pertinente, relevante y oportuna para la toma de decisiones. Nosotros tenemos el firme propósito de superar esa deficiencia histórica y les pido
a todas las organizaciones que nos ayuden en eso. Vamos a desarrollar un musculoso sistema de control de la gestión, con esas 6 funciones bien claras y bien definidas: planificación, monitoreo, acompañamiento, evaluación, supervisión y finalmente investigación, para saber a qué se deben los resultados que estamos obteniendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite conducir el sistema educativo del país con los ojos abiertos. En medio de la pandemia, por ejemplo, porque esto no solamente por lo negativo, es también por todo lo positivo que desaprovechamos. En medio de la pandemia, por ejemplo, en cualquier escuelita de la República Dominicana, en el campo, en la ciudad o en cualquier colegio de una de nuestras ciudades, había un colectivo pedagógico, un colectivo de centro, inventando cosas. Y a algunos no les fue bien, pero a otros les fue bien. Al sistema debiera interesarle saber por qué les fue bien a unos, qué fue lo que hicieron que dio buen resultado y sacarle provecho a eso. Pero también el Estado invierte y la sociedad recursos en la educación. Y tenemos que saber por qué es que hay escuelas que, teniendo recursos quizá no suficientes, pero por encima del promedio, no les va tan bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo incorrectamente que nos está produciendo resultados indeseados? Ese es el valor de la investigación. Pero esa investigación tiene que partir de los datos y evidencias claras y específicos, bien fundamentados. Como digo, con información de calidad. De manera que ese es un problema que tenemos muy presente, que estamos incluyendo en el plan estratégico y que le vamos a invitar a que nos acompañen a superar. El problema de la planta física escolar. Cuando yo viví en Baní hace unos años, había un señor, por cierto, Banilejo, que era, me parece, director de la Defensa Civil. Y cada vez que venía la temporada ciclónica, él aparecía dando ruedas de prensa, informando de las amenazas y de los desastres. Y nunca olvido que un día yo era profesor en el Liceo de Fundación de Baní. Íbamos en un minibús, un grupo de profesores. El señor iba en el minibús y una profesora dijo: ah, usted es el señor que llora todos los años. Porque él siempre le tocaba al pobre dar la mala noticia de los desastres, de los ciclones y huracanes. Bueno, pues de la planta física es algo similar. Cada vez que vamos a comenzar un año escolar, aparecen las lágrimas nacionales rodando porque no tenemos planta física escolar adecuada. ¿Por qué? Es el peso de una cultura histórica sobre el pensamiento de nosotros los dominicanos, que buscamos 100 pesos y compramos una camisa nueva y no dejamos un peso para comprar jabón y lavar la otra. Así pasa en la escuela. Hemos invertido una cantidad importante de dinero en la construcción de nuevas escuelas, pero no dejamos un peso para darle un brochazo a las escuelas viejas. Eso también, Radamés, no es que va a cambiar el año pasado que viene. Eso está cambiando. Yo les quiero decir que al día de hoy hemos hecho el acondicionamiento físico de 2.400 centros educativos en la República Dominicana, hechos sin precedentes. Hemos llevado un promedio de aproximadamente 10 planteles por día remozados. Faltan, muchísimas faltan por acondicionar. Que hay una escuela en mal estado no es noticia, hay muchísimas en mal estado. Nosotros sabemos cuáles son, dónde están, qué cuesta eso y qué hay que hacer para resolver. Y lo estamos resolviendo en la medida de la limitación de recursos, de tiempo y de las complicaciones de la pandemia. Pero en estos 9 meses llevamos alrededor de 2.400 centros ya remozados y vamos a una tercera etapa en este momento. Eso se hace mediante 2 programas. Hay un programa que fue la licitación en la que nos acompañó la mesa de veeduría el año pasado, en el cual se licitaron las 570 escuelas que ha dicho el maestro Radamés.
esa asignación ya fue hecha de recursos y están comenzando ese trabajo. Esos son intervenciones mucho más profundas porque son deterioros más complejos y riesgos más grandes también. El otro programa es un novedoso programa que estamos llevando a cabo con recursos descentralizados de la Junta de Centro también. Vi en estos días el informe de la Comisión de Ética y Transparencia sobre indicadores de transparencia en la República Dominicana y uno de los elementos que señalaban era precisamente ese, el de la falta de evidencia sobre descentralización de fondos a los centros educativos. Pues le quiero decir que esos 2.400 centros se están haciendo mediante un procedimiento, el que manda la ley 6697, como recuerdan todos los que la han leído, que manda la asignación de fondos descentralizados que maneja no solo el director del centro, sino la Junta de Centro, que es un organismo de participación. Y ellos han identificado las necesidades de acondicionamiento de su plantel, han hecho un acta de la reunión, se reúne la Junta de Centros, ha hecho un requerimiento y con recursos que les asigna el ministerio se está pagando ese tipo de trabajo. A veces hay que hacer 2 procesos para un centro porque el nivel que permite la ley de compra y contrataciones es limitado hasta una cantidad determinada. Y si se pasa, aunque sea por un peso de ahí, entonces que hay que buscar otra solución para ello. En cuanto al tema de los libros de texto, no hay justificación, no existe justificación para que teniendo 4% llevemos casi 8 años sin libros de texto en la República Dominicana. Eso terminó. El año escolar que viene tendrá libros de texto. Obviamente, y en esto quiero ser muy franco y muy honesto, en el marco que las condiciones lo permiten. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Probablemente no todos los libros de todos los grados, de todos los niveles y de todas las modalidades sean necesariamente libros impresos. Probablemente con los estudiantes de mayor nivel, digamos los de bachillerato, podamos tener una solución digital. Pero todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y adultos del sistema de educación preuniversitario de la República Dominicana van a tener libros de texto en el año escolar 2021-2022, Dios mediante. Esa será, Radamés, para tu satisfacción, una situación superada. Quiero referirme también a otro elemento muy importante, al de la tanda extendida. Si una persona ha comido un alimento y ese alimento le hace daño, la solución no es darle mayor cantidad del mismo alimento. La solución es cambiarle los alimentos. La tanda extendida, que fue una excelente estrategia en la que nos pusimos de acuerdo para garantizar ampliación de los procesos educativos en la República Dominicana, no se ocupó, no llegó a ser, sin embargo, un espacio más amplio de mejor educación, ni siquiera de más educación. En consecuencia, después de las horas tradicionales, de las asignaturas tradicionales, era solamente tiempo en la escuela, no tanda de educación extendida. ¿Y cuál debiera ser el propósito de todos? Bueno, el propósito que nosotros planteamos es el siguiente. En primer lugar, lejos de reducir la tanda extendida, la tendencia y la aspiración tiene que ser a universalizarla. Porque también ahí hemos generado una brecha social, una brecha de oportunidades educacionales, dándole tanda extendida a un grupo y a otro grupo no aportándose. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que llenar la tanda extendida de contenidos útiles. No solamente de matemáticas, de ciencia, no solamente de lengua española, no solamente de ciencias sociales o naturales. Cuando me preguntan a propósito de eso, de la tanda extendida,
¿Y cuándo volveremos a tener la educación que teníamos antes del COVID? Y yo digo, gracias a Dios, nunca más, porque no podemos mirar para atrás. Estas evidencias de este informe que acaba de presentar IDEC es suficientemente contundente para decirnos que no podemos mirar para atrás, que tenemos que superar eso. Y no se trata de personas, ni de gestiones, ni de política, ni de individuos. No, no, no. Se trata de un tema de la nación dominicana. Nosotros somos una nación de limitados recursos. Y nuestra principal conspiración colectiva contra nuestras limitaciones tiene que ser la educación. Educación para todos y de calidad. Para todos y con calidad. Por eso, digo, el viejo modelo probó que no funciona, que se quedó detrás de la revolución tecnológica y que los resultados educacionales medidos por las evaluaciones nacionales y las internacionales lo han probado. Ahora bien, tampoco el modelo educacional de la República Dominicana es el de hoy. Este es el del tiempo de la pandemia. Este es el modelo COVID, el que el coronavirus nos ha permitido hacer con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, pero tampoco será este. El nuevo modelo educativo para la República Dominicana, que a nosotros se nos da por denominarlo educación para vivir mejor. Por eso les he compartido de que ya la educación no puede ser una actividad ingenua, sino una actividad orientada a mejorar la calidad de vida de las personas en sociedad, colectivamente, para mejorar la inclusión. Bueno, ese modelo debiera recuperar todo lo bueno de la vieja presencialidad. Por ejemplo, la insustituible relación de los estudiantes con sus pares, de los estudiantes con sus maestros y maestras, de los profesores entre sí, de los profesores con el equipo de dirección, con los colaboradores administrativos, la relación de la escuela con la comunidad. Ese viejo sistema de relacionamiento positivo tiene que ser recuperado porque eso es insustituible. Por eso cuando me dicen, ¿y cómo prefiere que estemos en la clase? Y yo digo, claro, en la escuela. Señores, conozco casi cada piedra de este país. La debo haber visto muchas veces. Y yo les digo a ustedes que el mejor cumpleaños de un niño de la frontera es ir a la escuela. Ese es su mejor cumpleaños. Lo que él más disfruta es ver a sus compañeritos, a su compañerista. Nada cambia la complicidad entre la maestra y sus alumnos. Nada es más profundo y conmovedor que el impacto de una mirada de la maestra en el corazón de un estudiante. Eso no es sustituible. Ahora, lo que ocurre es que como ha dicho el propio Radamés, vino el COVID sin que nadie lo llamara e impuso las reglas y nos gobernó a todos. Y las cosas a veces no son como uno quiere que sean. Ni siquiera son como deben ser. Son como son y hay que administrarse con ellas y de ellas sacar provecho. Por eso ese modelo debiera incorporar todo ese sistema de relación de la vieja presencialidad, aportar todo el componente tecnológico y la articulación multimedios que hemos juntado en la modalidad de educación a distancia, como dos patas de una gran mesa. Ponerle una tercera pata indispensable en la que nos hemos descuidado históricamente, y no sé si en el informe hay alguna valoración sobre ese tema, el tema de la ciencia, señores. Tenemos que incluir ciencia en la educación dominicana, a todos los niveles. He agradecido profundamente la donación que nos acaba de hacer la UNESCO de 50 laboratorios de ciencia. Tenemos que hacer ciencia. Entonces, esa es otra pata de esa mesa, la ciencia. Y la cuarta, la que nunca debió haber faltado, es la formación ciudadana de nuestros estudiantes.
yo digo que aspiro a que la educación preuniversitaria de la República Dominicana no certifique bachilleres, sino que gradúe ciudadanos. Es aquí en la escuela que tenemos que enseñarles a no cruzar el semáforo en rojo, a no darle una patada a un perrito. Es en la escuela que tenemos que ayudar a que aprendan y que comprendan, a convivir pacíficamente a pesar de las diferencias, a no ser violentos. La violencia de la calle, la violencia del hogar y la violencia de género, debemos atacarlas también desde la escuela. Por eso hemos creado el proyecto multisalida de las cátedras ciudadanas. Ustedes pudieron ver, por ejemplo, en el mes de febrero, no sé si tuvieron la oportunidad de ver 7 cátedras ciudadanas relacionadas con los padres de la patria, con la bandera, con el escudo, con el 27 de febrero, con el error de Duarte, etcétera. Pero vieron también la cátedra ciudadana que sacamos con motivo del Día de la Mujer, que se llama Ellas Siempre Han Estado, y que es un trabajo dirigido a resaltar el valor histórico de la mujer en los procesos de construcción de la República Dominicana. De manera, esa articulación y ese relacionamiento de la vieja presencialidad, articulado con todo el aporte que nos da esta articulación multimedios de cuadernillo, de radio, de televisión y de internet, con un componente contundente de ciencias y además con un baño profundo de valores en nuestros estudiantes, me parece que debieran ser un poco las columnas de un nuevo modelo educacional que apunte hacia la empleabilidad. Y esto de la empleabilidad, que a veces lo mencionamos mucho, yo les quiero decir que nosotros estamos viendo muy concreta y muy específicamente cómo podemos alcanzarlo. El logro de empleabilidad del sistema de educación preuniversitario, es decir, de la posibilidad de que un bachiller graduado pueda, si lo desea y si lo necesita, vivir de lo que aprendió, tiene que ver con 2 proyectos fundamentales. En primer lugar, la transformación de liceos tradicionales en institutos politécnicos para alcanzar Radamés esa meta a la que te has referido. Ya no podemos seguir graduando bachilleres solamente para darle un título que lo pongan en la sala para satisfacer a mamá y a papá. Tenemos que graduar los que se puedan insertar productivamente como ciudadanos. Y la otra parte es el tema de los idiomas. Ya la República Dominicana no aguanta más retrasos en el tema del bilingüismo. Y vamos a hacer un esfuerzo que estamos planificando en ese sentido profundo para garantizar la enseñanza de los idiomas en ese sistema de educación preuniversitario. Y todo esto, señores, todo esto tiene que estar vinculado a una profunda convicción del valor de la equidad y de la inclusión. Nosotros tenemos un ambicioso plan para garantizar inclusión en el sistema de educación preuniversitario. Los cuadernillos, por ejemplo, que nosotros estamos distribuyendo en esta etapa, están dirigidos para que los puedan leer los ciegos. Todas las clases que estamos transmitiendo, traducción de señas para sordos e hipoacústicos. Estamos desarrollando agresivamente una política de inclusión. Les quiero decir que solamente al final del año pasado, nosotros designamos en el Ministerio de Educación, en todas las oficinas del Ministerio de Educación, en la sede central, en 18 regionales y en 122 oficinas distritales, nombramos una persona con alguna capacidad especial, auditiva, visual, fisiológica, alguna necesidad especial, y que ejercen un trabajo, no que les regalamos una botella ni nada, no, ejercen una función digna. Y además, al estar expuestos a que lo vean, también sirven de ejemplo a muchos otros que sepan que su vida puede ser productiva. De tal manera que yo pienso que el informe llega en el mejor momento y nosotros lo recibimos con mucho respeto, con toda la apertura del lugar y con la vocación de que podamos incorporar. De hecho, le comentaba a la viceministra Yulis Hernández, pero mira, eso está en el punto tal
del plan estratégico. Hay una coincidencia fundamental y tiene que haberla, porque estamos peleando por lo mismo, estamos luchando por lo mismo. Nosotros sí, en todo este proceso, vamos siempre a respetar profundamente las diferencias. Nada más vamos a pedir que nos permitan también decir lo que pensamos sobre las cosas y decirlo transparentemente, con respeto y garantizar construcción colectiva de conocimientos y de salidas. Vamos a hacer muchas cosas juntas y la pandemia no va a estar aquí para siempre. El sueño de Laura va a cumplirse. Vamos a tener el año que viene una lectura, una presentación de informe que en una asamblea y vamos a estar mejor y no vamos a tener mascarilla. Vamos a apostar por la esperanza y tengamos la flexibilidad para cambiar todo lo que tengamos que cambiar. Señores, les cuento que cuando tuvimos que ir a la educación a distancia, yo sabía en lo que nos estábamos involucrando. El peso contundente que sobre nuestros hombros recaía esa decisión de garantizarle continuidad de la educación al pueblo dominicano en un país lleno de brechas sociales. Y entonces un amigo me comentaba, bueno, yo creo que la modalidad ha funcionado. Tengo mis críticas. Yo le digo, ¿cuáles son? Dice, bueno, por ejemplo, el país no hay electricidad en muchas comunidades. Yo digo, pero ese no es un problema de la educación. Es un problema de una brecha de la sociedad dominicana. No hay internet. Bueno, pero ese no es un problema de la educación. Que no haya internet en Tamboril. Es un problema de la sociedad dominicana. Son problemas exógenos al sistema educativo, pero que sin embargo lo impactan. Y miren cómo son las cosas. Probablemente la educación y la necesidad de resolver esos problemas que son prerequisitos para resolver los grandes problemas de la educación, hacen que la educación, haya terminado convirtiéndose en el punto de inflexión para resolver muchos otros problemas y para cerrar históricas brechas sociales en la República Dominicana. De manera que estamos muy contentos, Laura, con el informe. Me lo voy a leer completo. Vamos a tener un café después para compartir algunas opiniones sobre las conclusiones o para ampliar algunas cosas que querramos preguntar. He instruido a la viceministra de Planificación que está aquí presente para que con el informe pongan que el informe y el plan en el video que va se hagan una mirada por decirlo en lenguaje figurado, de manera que podamos incorporar todo lo que sea incorporable, porque en definitiva el tema de la educación no es un tema de una gestión, insisto, no es un tema de un ministro, no es un tema de un equipo, no es un tema de un partido. El de la educación es un tema país y es un tema nación. Es una carga que vamos a cargar entre todos y también es una victoria que vamos a celebrar entre todos. Enhorabuena y un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, señor ministro. Usted reitera ese comentario que hacíamos hace un momento de que esto es una responsabilidad compartida y así siempre lo hemos sentido las organizaciones que formamos parte de IDEC. Qué bueno que el Ministerio de Educación, que siempre ha trabajado, nosotros IDEC somos parte de IDEC, es parte de IDEC, ay, me estoy enredando. El ministerio es parte de IDEC, IDEC trabaja de la mano con el ministerio, eso es lo que quiero decir, que al final seguiremos apoyando, seguiremos empujando, seguiremos trabajando juntos, porque todos aquí sentados y los que nos están acompañando, muchas personas comentando a través de YouTube y de Zoom, la maestra Jacqueline Malagón, amigos de siempre de IDEC, de distintas instituciones nos están acompañando y haciendo comentarios positivos y propositivos además. Así que el compromiso nuestro se reitera además con más fuerza de seguir trabajando juntos, de unificar voluntades hacia el mismo fin, de poder sentarnos en una mesa como la del Pacto Educativo para seguir empujando agendas y compromisos nacionales que como país tenemos desde antes y llevar la educación de la República Dominicana hacia posiblemente una nueva etapa. Gracias a todos y a todas por acompañarnos, los que están en sus casas, en sus oficinas, y a ustedes los que están aquí presentes en el día de hoy. Nos veremos pronto
en el próximo informe IDEC o en una tertulia que estaremos anunciando próximamente. Pasen feliz resto del día y buenas tardes también.